encuentran conectados en el marco de la construcción del concepto del Plan de Ordenamiento Territorial por parte del Consejo Territorial de Planeación Distrital CTPD. Les damos la bienvenida a este diálogo con expertos y expertas sobre el tema para poder construir este concepto de plan de ordenamiento territorial de la manera más participativa, más con mejor conocimiento sobre los temas de uso de suelo en el día de hoy. En este sentido, tratamientos y usos de suelo. En este sentido, es importante reconocer que el Plan de Ordenamiento Territorial fue entregado al CTPD el 12 de julio de este año y que tenemos 30 días para construir este concepto. Por esta razón, le damos la bienvenida a los expertos y expertas sobre el tema de tratamiento de suelos, donde se encuentra Liliana Castañeda, Mario Noriega, Mauricio Aldana, Carlos Roberto Pombo, Adriana Paria, para que hablemos y dialoguemos sobre el tema de tratamiento y usos del suelo. Bienvenidos todos y todas. Muchísimas gracias, secretaria. Les presento Ángela Jimena Conto, secretaria general del Consejo Territorial de Planeación Distrital. Es un gusto estar junto a ti, estar junto a Mario, Carlos Roberto, a Mauricio y más tarde junto a la profesora Adriana Parias, hablando de este tema que es tan importante, pareciera ser absolutamente técnico, ajeno a la discusión ciudadana. Pero creemos que es absolutamente importante. El Consejo Territorial de Planeación Distrital, como máxima instancia de la planeación participativa y máxima instancia y expresión de la sociedad civil en Bogotá, ha asumido con todo el rigor y con todo el juicio la tarea de emitir concepto frente a la propuesta de plan de ordenamiento territorial, en un momento que es absolutamente crítico y que es absolutamente definitivo para la ciudad. Tenemos el reto de darle a la ciudadanía no solamente la garantía de que va a poder habitar, de que va a tener un lugar para vivir en Bogotá, sino que además va a tener las garantías para tener un proyecto de vida, para poder conseguir empleo, para poder hacer empresa, para poder, digamos, más que sobrevivir, insisto, vivir en la ciudad de Bogotá. Es por esto que hemos seleccionado en el marco de nuestra metodología de elaboración del concepto hacer 8 diálogos académicos con expertos, expertas, técnicos, personas también representativas de la comunidad, actores comunitarios y 16 audiencias públicas en el marco de nuestra construcción del concepto. Queremos escuchar todas las voces que desde distintos sectores queden incluidas todas las propuestas y perspectivas posibles, y por eso hemos insistido en que uno de los temas que se trate aquí sea el de norma urbana, tratamientos urbanísticos, usos del suelo, áreas de actividad. ¿Por qué creemos que es importante el tema? Porque en definitiva pues el plan de ordenamiento es la hoja de ruta, para el ordenamiento físico, valga la redundancia, de la ciudad hasta el año 2035, con una vigencia normativa de 12 años. Sin embargo, muchos, digamos, de las expectativas más allá del modelo de ordenamiento, del planteamiento general y estratégico de lo que significa pues formular un plan de ordenamiento territorial y que se vuelva acuerdo o decreto de la ciudad, quedan planteados en la norma urbana. Y la norma urbana funciona como una sombrilla, como una garantía en la que se cobijan muchísimas comunidades para defender sus derechos a, insisto, habitar y a hacer un proyecto de vida en la ciudad de Bogotá. Así ha funcionado históricamente, incluso esta defensa del territorio ha estado mediada por fallos judiciales, y los fallos judiciales, por supuesto, también han estado muy anclados a la defensa o la controversia de la norma urbana. Por eso hemos querido invitar a 3, esperamos 4 actores muy importantes en la academia también y en el diálogo territorial sobre la norma urbana. El primero de ellos es Mario Noriega, arquitecto urbanista, gerente de MN y Asociados, un estudio que hace proyectos urbanos y planes maestros en Colombia y Guatemala. Es activista comunitario, lo conocerán también por la defensa de la comunidad contra el plan parcial Proscenio en la localidad de Chapinero, y por algunas otras comunidades lo conocemos
estamos también en defensa de su derecho al territorio, escribe para El Tiempo y La Silla Vacía. Buenas tardes, Mario, en un momento te doy la palabra. Estamos también con Mauricio Aldana. Mauricio, por favor, no se dejen confundir por lo joven que es Mauricio. Mauricio es estudiante de Derecho de la Universidad Libre, pero a su corta edad es ya veedor ciudadano del proyecto Alameda entre Parques, de proyectos urbanos que se han realizado como en el barrio El Rosario, y por supuesto es un defensor absolutamente cualificado de la localidad de Barrios Unidos. Así que, Mauricio, buenas tardes, bienvenido. Y en este momento tenemos también a Carlos Roberto Pombo Urdaneta. El consejero Carlos Roberto Pombo es arquitecto con especializaciones en planeamiento urbano y regional y estudios políticos. Es actualmente el presidente de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, miembro del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural, ha tenido cargos en el sector público y privado relacionados con el ordenamiento territorial y fue presidente en el año 2019 del Consejo Territorial de Planeación Distrital. Ha suscitado muchísimos de los debates académicos que hoy están vigentes frente al tema Plan de Ordenamiento Territorial en la ciudad de Bogotá, y hoy se desempeña como coordinador de la Comisión POT del CTPD. Así que bienvenidos todos, a Mario, a Mauricio, a Carlos Roberto, y yo quiero iniciar, digamos, antes de darles la palabra y de explicarles un poco la metodología, yo quiero que en 2 minutos, muy brevemente, Mario, nos cuentes para la ciudadanía que está un poco menos familiarizada con los términos técnicos, que nos cuentes un poco qué es eso de hablar de tratamientos urbanísticos, áreas de actividad, usos de suelo. Estos son conceptos que nos tocan o no en la vida cotidiana, y por qué es importante un poco hablar de norma urbana, un poco para contextualizar, porque efectivamente el POT no es un documento que sea amigable con la ciudadanía, y para participar necesitamos entender de qué estamos hablando. Adelante, Mario, bienvenido. No sé si soy yo, no estoy escuchando. No, ya. Ahora sí, ahora sí. La tecnología siempre complicada al comienzo. La pregunta es muy complicada, Liliana, porque dependiendo de cómo lea uno el POT y de cómo lea y cómo crea uno, que son las definiciones, se entiende distinto. Por ejemplo, los tratamientos pues son como la manera de tratar de proteger las distintas áreas de la ciudad. Entonces uno dice un tratamiento es para conservar. Entonces el tratamiento que si lo ponemos en términos médicos, el tratamiento que se le receta a esta parte de la ciudad es conservación. De pronto hay una zona completamente desocupada, muy apta para expansión, entonces se dice el tratamiento para esta zona es desarrollo. Si hay una zona que ya está desarrollada, que solamente tiene unos pequeños lotes, entonces uno dice ya está desarrollada, lo que se tiene es que consolidar. El tratamiento es consolidación. Y por último, cuando hay un área complicada que de pronto se está deteriorando, que los edificios están en muy mal estado, la comunidad tiene problemas para sobrevivir, etcétera. Entonces, todo eso se manifiesta en la ciudad. Entonces, el tratamiento es renovación urbana. Con esos 4 tratamientos, uno esperaría que la ciudad se pueda manejar, porque es relativamente sencillo. Donde se puede, se desarrolla lo que se considera que es valioso por muchas razones históricas, de carácter espacial,
porque es lo que uno tiene, es la familia, entonces se conserva. Lo que definitivamente ya está y se debe terminar se consolida, y lo que se quiere cambiar o se quiere ajustar con algún tratamiento especial se va a renovar. Eso debería ser así, pero no es así. Y por eso es tan complicado cuando las personas que no están muy enteradas de cómo opera esto se le enfrentan al POT, porque uno empieza a mirar la norma y uno dice, pero espérese, es el tratamiento de renovación se está aplicando en una zona que uno la ve que está bien, que además de pronto está en mejor estado que la de al lado, pero la de al lado no es de renovación y está así. Eso es raro. De pronto uno ve que las zonas que uno dice lo que hay es consolidar, de pronto no. La norma lo que dice es que se puede tumbar y se puede reemplazar edificios de 4 y de 5 pisos por edificios de 12. Entonces, ahí comienza la complicación, en que lo que uno cree que debería tener lógica en los POTs no la tiene. Y un problema que tienen en general los POTs, no solo este, sino en general todos los POTs, es que no se toman el trabajo de hacer un glosario donde muy técnicamente se explique qué es cada término y cuál es la diferencia entre uno y el otro, que es distinto a la norma. El glosario es para definir, la norma es para reglamentar, ¿no es cierto? Entonces, no hay un glosario donde uno entienda el concepto completamente. Por eso, probablemente, el tema es tan complicado y tan confuso. Y obviamente, lo siguiente es, la siguiente pregunta, que es, si vienen, además de los tratamientos, ¿qué otra cosa hay que uno deba entender? Y es el tema de los usos del suelo, que hay unos usos que son residenciales, pero en usos residenciales hay distintas características según el tipo de construcción, según la densidad. Entonces, el uso residencial también requiere una precisión mayor que decir vivienda solamente. Y en el comercio, pues todavía más, porque hay el comercio local, el que se necesita para un barrio, el que de pronto es para una localidad, o el comercio metropolitano, también es muy complicado definirlo. Y ahora se puso de moda una cosa que se llama usos mixtos, que también es resultado de una confusión muy grande. Y es que estos son como cosas que de pronto escribe alguien y después se empiezan a utilizar fuera del contexto del que lo escribió inicialmente. Una de las primeras personas que habló de los usos, de la mezcla de usos, es una persona extraordinaria, una mujer maravillosa, Jane Jacobs, que escribió probablemente el libro que más impacto hizo en el siglo XX y todavía en lo que va recorrido del siglo XXI sobre lo que es planear una ciudad. Y entonces ella decía que para que una ciudad básicamente depende de su vitalidad, no de su revitalidad, sino de su vitalidad. Y que la vitalidad está relacionada con una densidad apropiada a los servicios, apropiada a los equipamientos, a unos tamaños de manzana, a una forma de organizar las esquinas, a los usos que se distribuyen en un área, y habla de eso, de una apropiada mezcla de usos. Entonces, cuando uno dice, pero entonces si Jane Jacobs, que es tan importante, lo dice, pues entonces, si uno lo dice, está bien, pero es que es distinto, porque la mezcla de usos para Jane Jacobs es resultado de tener distintos tipos de edificación, para que el costo de las actividades económicas también sea distinto. Me explico, que exista la tienda de barrio en un local que probablemente sea viejo, entonces el arriendo es barato. Que exista la escuela de danza en un edificio que probablemente es
medio viejo, entonces el arrendamiento no es muy alto, y de pronto hay cosas que son recientemente construidas y que sí tienen un arriendo, o pongámosle un arriendo para comparar los tres. Entonces, eso nos da una mezcla de usos que va desde la tienda de barrio, el zapatero, el carpintero, la academia de danza, la guardería y el McDonald's y la joyería. O sea, se mezclan usos que requieren distinto soporte económico. Eso nosotros lo confundimos con que mezcla de usos es que en un edificio haya vivienda y en el primer piso haya comercio. Y todo el comercio de todos los primeros pisos son comercios de 15 o 20 millones de pesos el metro cuadrado, o sea que el local vale 7, 8 o 10 millones el alquiler, y solo hay un tipo de local, el que aguanta ese tipo de alquiler. Por eso uno ve en los centros comerciales y en muchos barrios y en muchos sectores, ve que siempre son como las mismas marcas, que siempre son como las mismas franquicias, es porque todos están pagando el mismo costo, o sea, es el mismo uso comercial esencialmente. Ahí no hay mezcla de usos, pero eso tampoco se explica en los POTS. En los POTS se dice, si permito comercio en el primer piso y vivienda en el segundo, hay mezcla de usos. No, ese por lo menos no es el concepto con el que se planteó todo el planteamiento de darle vitalidad a la ciudad de la señora Jane Jacobs. Pero Liliana, yo creo que yo paro acá porque con esto yo creo que de pronto es suficiente para arrancar con el tema que nos convoca. Perfecto, Mario, yo creo que entonces, ahora sí, para entrar en materia, hablemos puntualmente de las modificaciones y de la propuesta de norma urbana. Yo me permito solamente hacer un comentario antes, y es decir que así como les estaba mencionando, la norma urbana sirve muchas veces como garantía para el derecho a la tranquilidad, para el derecho o a la recreación o a la vivienda de las personas, y así ha funcionado por lo menos en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, creo que es importante, digamos, saber también y tener en cuenta que para muchas personas, sobre todo en barrios consolidados, la norma urbana funciona para saber, así, en términos muy sencillos y muy concretos, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Preguntas tan concretas como: voy a poder tener un negocio, voy a poder tener un establecimiento comercial, me van a poner un taller de mecánica al lado, se van a poder poner recicladoras, puedo construir 2, 3, 5 o 12 pisos, van a llegar a expropiarme mi casa. Digamos, todas estas son preguntas que tienen respuesta en el marco de la norma urbana. Entonces es muy importante hablar en concreto de esta propuesta y cómo esta propuesta puede responder este tipo de preguntas. Entonces hablemos un poco, Mario, sobre las modificaciones que hace esta propuesta de plan de ordenamiento territorial a la forma como se manejan esa norma urbana, los tratamientos urbanísticos, las áreas de actividad, cómo se maneja el tema de usos de suelo. Entonces, Mario, igual que los otros ponentes, tienes 15 minutos para hacer tu intervención. Adelante. Bueno, entonces ahora sí comenzamos con... a ver, el problema, un problema muy complicado con los POTS en general, no solo también es general, es que por lo general la mitad del POT, y a veces más, se va en unas descripciones y en unos objetivos y en unos planteamientos y en unas intenciones que realmente son, uno las lee y pasa a la página 40 y 80 y 100 y 120 páginas, y entonces en todos los objetivos son muy similares. Todos los POTs, yo no conozco ningún POT que no quiera que la ciudad sea sostenible, que no vaya por el cambio climático, que diga que la participación es importante, que no diga que hay que reverdecer, revitalizar, renacer, todo esto.
Todos los POD dicen eso. El problema es que cuando uno comienza a leer el POD y ya va en la página 180 de reverdecimiento, revitalización, sostenibilidad, cambio climático, hasta ahí llega y de ahí en adelante no avanza, porque queda absolutamente agotado o no le quedó tiempo. Y a partir de la página 180 y del artículo X es donde empieza a encontrarse el ají del POD. Entonces, nosotros podríamos hablar ahorita de todo esto, de los tratamientos, de todo esto, pero yo quisiera que nos concentráramos en un solo punto de todo esto, uno solo, porque el POD trae muchos, pero en el fondo hay uno solo que es el que le interesa a los que hacen negocio con la ciudad, que además tiene que haber gente que haga negocio con la ciudad, porque además nosotros dependemos de eso, nosotros compramos casas, nosotros alquilamos el sitio donde vivimos, buscamos un sitio para la oficina, y todo ese costo ¿de qué depende? Así como la gente protesta tanto porque la reforma tributaria afectó el IVA, ¿cuál es el equivalente al IVA? Y además fíjense que el IVA es un número, y la gran pelea es cómo ese IVA se aplica a unas cosas y a otras no. Hay un IVA en los planes de en los PODs, que se llama el índice de construcción, que es complicadísimo. En realidad es muy sencillo entenderlo, pero es complicadísimo de ponerlo en práctica y de ubicarlo en la ciudad. Voy a tratar de poner un ejemplo en los minutos que me quedan. El índice de construcción es la cantidad de metros cuadrados que le permiten a uno construir, o al constructor. ¿Qué depende? Es un número que depende del tamaño del lote. Hay un ejemplo de proyecto, uno de los proyectos más emblemáticos, más queridos por Bogotá y más reconocidos internacionalmente es el de las Torres del Parque, arriba de la Plaza de Toros. Y el ejemplo es clarísimo y quiero usar este ejemplo para que ojalá lo podamos utilizar de ahora en adelante para esta charla. Ese es un lote que tiene 10.000 metros cuadrados, 1 hectárea. Y ahí se construyeron 40.000 metros cuadrados. Yo me puse a medirlo con gente que vive ahí. Hay una torre que tiene 37 pisos. Hay 2 torres, una que tiene 20 pisos, otra que tiene 25 pisos, y va bajando, ¿no es cierto? Si el lote tiene 10.000 metros, y se permitió que se construyeran 40.000, quiere decir que tiene un índice de construcción de 4. Si se hubieran construido 50.000, sería 5. Y si se hubieran construido 30.000, sería 3. Y el ejemplo es muy bueno porque el área del lote es 10.000. Bueno, pero es un edificio inmenso, es un conjunto inmenso. Es un conjunto, pues ya vimos, con torres de 30 y pico pisos. Pero ¿por qué es tan bueno? ¿Por qué se ve tan bien? ¿Por qué se reconoce mundialmente? Porque es que al frente tiene la Plaza de Toros, que es patrimonio, que se supone que eso no se debe tumbar para construir. Entonces eso le permite una vista de toda la ciudad y desde la ciudad se ve la Plaza de Toros y se ven los edificios atrás. Y además, con ese índice de 4, el arquitecto Salmona, que fue el que lo diseñó, dejó unos espacios entre los edificios y los cerros se ven completos, no tapa los cerros forman parte de ese paisaje. Y además detrás está el barrio La Macarena, que tiene unas construcciones bajitas, y al otro lado hacia el sur, tiene el Parque de la Independencia. O sea, es un proyecto denso, con un índice de 4. Pero dentro de la ciudad se ve muy bien. Entonces uno diría,
Si ese está bien, ¿cómo aplicamos, qué índice le ponemos a otros sitios de la ciudad? Entonces uno dice, por ejemplo, los planes de renovación urbana con los que se han aprobado varios proyectos en Bogotá, ¿qué índice tienen? Por ejemplo, un plan como Prosenio que queda en la 15 con 85, que no tiene la plaza de toros, ni tiene el Parque de la Independencia al lado, y alrededor tiene edificios de 10, 12 pisos. ¿Tiene 4 como el de las Torres del Parque? No, tiene 6. Tiene un 50% más. Es construirle 20.000 metros más a los 40.000 que ya tienen las Torres del Parque. Imagínense ustedes las Torres del Parque con 20.000 metros más, o sea, con otra torre de 40 pisos al lado, ya probablemente todo lo que quería hacer Salmona no se puede hacer. ¿Y qué es lo que dice la norma que se aprobó el año pasado y que creo que sigue vigente, que se puede construir a lo largo de la primera línea del metro? ¿Cuál es el índice? En Sao Paulo, cuando empezaron a hacer todas las rutas estas de metro y con toda la teoría esta de que si en una estación se permite más densidad y se puede edificar más y se hace más comercio, etcétera, etcétera, se puede recuperar algo para construir dentro de la estación, y eso se le da una densidad. En Sao Paulo, decían los que participaron en ese proyecto, el índice es de 4 también, pero aquí en renovación urbana tenemos 6. ¿Y ustedes saben cuál es el índice que está aprobado para las estaciones a lo largo de la primera línea de metro? 9. O sea, más del doble de las Torres del Parque, pero sin saber qué hay alrededor. Casas, barrios, ¿qué? Una construcción con un índice absolutamente loco. Ahora, ¿qué dice el POD? El POD dice que dependiendo de las características del lote, hay una forma, yo hice un cálculo, voy a ver si aquí en 5 minutos, que es lo que me queda, les puedo explicar el ejercicio que hice. Dice, el lote mínimo para acceder a poder subir la densidad, ese índice de edificabilidad, poderlo subir, porque dice, arrancamos con un índice de 1.3, y uno dice, bueno, 1.3, o sea, la cuarta parte de las Torres del Parque, para meter en cualquier sitio de la ciudad donde se haga renovación, suena lógico, pero aquí dice, no, ese es el CASE. Si usted quiere subir más, entonces lo primero que tiene que hacer es empezar a comprar lotes vecinos. O sea, a garantizar que entre más lotes del vecindario compre, más le vamos a dar la posibilidad de aumentar el índice. O sea, la cantidad de metros proporcional a lo que usted tiene. ¿Eso qué es? Es un incentivo para demoler. Entre más grande el lote, más le damos, entonces uno a comprar. Bueno, entonces dice, mire, con el índice de CASE, con el base, que es el 1.3, en un lote de 15.000 metros cuadrados, que es lo que dice en el artículo 303 del que se le presentó a la CAR, se puede construir más o menos 355 apartamentos. Pero si ustedes hacen un juego, dejan la mitad como cesión y hacen un pago y hacen unas cosas, pueden pasar de 355 apartamentos, pueden pasar a un índice de 6. Esos son 1.636 apartamentos. O sea, eso quiere decir que nos fuimos casi multiplicando por 5 la densidad inicial, la cantidad de construcción que se podía hacer. Y además le dice, si usted pone 1.636 apartamentos, lo único que tiene que hacer es dejar la mitad del lote vacío. O sea, eso no es ningún costo para el constructor.
el lote le sigue valiendo lo mismo, solo que mete toda la gente en la mitad, y si pasó de 355 apartamentos a 1.600, eso quiere decir que tiene más habitantes. Y si tiene más habitantes, ¿qué pasó? Que el pedacito que se dio para ese ejercicio que yo hice solamente con 15.000 metros cuadrados, le deja 1 metro con 90 centímetros por habitante. Y se supone que el ideal, bueno, Viena, la ciudad que se supone tiene la mayor calidad de vida del mundo cada vez que hacen clasificaciones, tiene 70 metros cuadrados de espacio verde, de espacio público, efectivo, 70. Bogotá tiene alrededor de 4, pero cuando aplicamos estos índices del POT nos bajamos a 1.9. Entonces uno dice, así es que se va a reverdecer la ciudad con cada vez menos espacio verde por persona. Me quedan 2 minutos. ¿Esto qué significa? Que el ají del plan no está en los usos, no está en los tratamientos, está en el índice de construcción que se está permitiendo para la ciudad. Que aquí arranca con 1.3, pero con la idea de que ese no sea el que se haga, porque se dan incentivos para que, pues, el que compre un lote para hacer 355 apartamentos y logre hacer 1.600, es el mejor negocio del mundo. Entonces, pues el incentivo es no hacer 300, sino hacer 1.600. Esto, ¿a qué lleva? A que hay menos espacio público por persona, a que vamos a congestionar en cualquier sitio la ciudad, y además, dice el mismo POT, y si usted deja ahí bici VIP, no se la contamos dentro de lo que construye, o sea, el índice puede ir más, y además le permitimos más índice del otro tipo de vivienda. Entonces uno dice, o sea que si hago plan parcial, puedo subir el índice de 6, puedo llegar al de 9, que dice la norma para la primera línea de metro, y puedo además subir más. ¿Hasta cuánto puedo subir? Esto es muy preocupante, es muy preocupante. Y es solamente uno de los temas del POT, pero yo creo que probablemente sea el tema más complicado de todos. Es el tema del ají. Yo creo que el IVA de la reforma tributaria está en el índice de construcción del POT. Y creo que ahí se me acabaron los 15 minutos, Liliana. Apenas súper ajustado al tiempo, Mario. Muchas gracias. Qué bueno contar con tu perspectiva sobre este asunto. Creo que quiero insistir en que para mucha ciudadanía, para muchas personas, un poco como la nuez y el corazón del POT está precisamente en la norma urbana, incluso para los constructores está en estas cuentas, como decía Mario, de la ciudad que se modela a partir de los índices de construcción, del régimen de cargas y beneficios, digamos, de todos estos temas que quedan como las reglas de juego para la producción y el mantenimiento de la ciudad. Entonces, al respecto,